Exploración de pares craneales, maniobras y reflejos tendinosos. Clase de clínicas, cuarto B, Universidad Xochicalco, Campus Tijuana. Primer par craneal, el olfato. Funciona a cargo del primer nervio craneal olfatorio. Suele ser evaluado solo después de un traumatismo de cráneo o cuando se sospecha de lesiones de la fosa posterior o si los pacientes comunican una alteración en este sentido o el del gusto. Se le pide al paciente que identifique los olores, por ejemplo jabón, café, clavo o esencia de vainilla, colocados delante de cada fosa nasal mientras se ocluye la contralateral. Segundo par craneal. En el caso del segundo nervio craneal óptico, la agudeza visual se evalúa mediante una tabla de Snellen para la visión de lejos o una manual para la visión cercana. Se examina cada ojo por separado mientras el ojo opuesto permanece cerrado o tapado. Los campos visuales se evalúan mediante la confrontación dirigida de los 4 cuadrantes visuales. Se evalúan las respuestas pupilares directa y consensual. También se realiza el examen del fondo de ojo. Exploración de fondo de ojo. En la exploración de fondo de ojo vamos a tomar 3 parámetros a evaluar. Parénquima retiniano, lo cual la retina se visualiza como una membrana semitransparente. La coloración rojiza que presenta se debe a la tonalidad del epitelio pigmentario y puede variar dependiendo de la raza, edad y color de la piel. Va perdiendo el brillo con los años. Papila o disco óptico. Es la parte visible del nervio óptico y en su valoración debe incluirse forma y color. La forma es redondeada u ovalada en sentido vertical de 1,5 milímetros de diámetro. Los tamaños y las distancias dentro del fondo de ojo se miden en diámetros de disco. El color es blanco rosáceo con una zona central blanquecina que corresponde a la excavación fisiológica. Es de tamaño variable, no sobrepasando el 30% del diámetro papilar. Los límites netos, sobre todo en zona temporal, es frecuente observar pigmento a su alrededor. Vasos retinianos. En el centro del disco óptico se sitúa el paquete vascular formado por la arteria y vena central de la retina, que se dividen en las arterias y venas temporales superior e inferior, al igual que las nasales superior e inferior. Las ramas de los vasos de la retina se acercan desde todos lados, pero no llegan a la fóvea. No hay anastomosis, la vena es de color rojo vinoso, más oscuro y de trayecto más ondulado, con una relación de calibre de arteria-vena de 2/3. El reflejo luminoso arteriolar es una línea brillante blanca en el centro de la arteria y ocupa 1/4 del total de la anchura de esta. Cruces arteriovenosos. Normalmente no hay cambios en el tamaño o trayecto de los vasos cuando se cruzan. La arteria cilio-retiniana solo está presente en el 20% de los pacientes. Depende de las arterias ciliares posteriores, irrigan la mácula, lo que permite preservar la irrigación de esta área en caso de oclusión de la arteria central de la retina. Pulso venoso. Hay que fijarse en el punto donde salen las venas en el borde papilar y si hay pulsaciones venosas indica que la presión intracraneal es normal. Las arterias no pulsan a diferencia de las venas. Mácula. Para su correcto examen es precisa una buena midriasis. El área de la mácula se localiza aproximadamente a 2 diámetros del disco, situada temporalmente a la papila. Su tamaño es de 1,5 milímetros y presenta una coloración más oscura que el resto de la retina. En su parte central existe una zona avascular de 0,5 milímetros de diámetro con una depresión llamada fóvea y destaca como reflejo puntiforme. Cualquier lesión en esta área requiere una mayor atención. Tercer, cuarto y sexto par craneal. Para los nervios craneales tercero oculomotor, cuarto troclear y sexto abducen se observa la simetría del movimiento, la posición ocular, la asimetría o caída de los párpados, ptosis, y las contracciones o el aleteo de los globos oculares o los párpados. Los movimientos extraoculares controlados por estos nervios se exploran pidiendo al paciente que siga un objeto en movimiento, por ejemplo el dedo del examinador, una linterna de bolsillo, por los 4 cuadrantes, incluso a través de la línea media y hacia la punta de la nariz. Esta prueba permite detectar el nistagmo y la parálisis de los músculos oculares. El nistagmo breve de amplitud fina en el extremo lateral de la mirada es normal. Se registra la presencia de anisocoria o las diferencias de tamaño pupilar en una habitación con luz tenue. Se evalúa la respuesta pupilar a la luz para detectar simetría e intensidad de la respuesta. Quinto par craneal.
Para el nervio craneal trigémino se evalúan los 3 ramos sensitivos, oftálmico, maxilar y mandibular, utilizando un pinchazo para evaluar la sensibilidad facial y pasando una torunda de algodón contra la parte inferior o lateral de la córnea para evaluar el reflejo corneal. Cuando se pierda sensibilidad facial, debe examinarse el ángulo de la mandíbula. La preservación de esta zona sugiere un déficit del trigémino. Séptimo par craneal. El séptimo nervio craneal facial se evalúa comprobando la debilidad hemifacial. La simetría de los movimientos faciales suele resultar más evidente en el curso de una conversación espontánea, sobre todo cuando el paciente sonríe si está obnubilado. Octavo par craneal. Dado que el octavo nervio craneal, vestíbulo coclear, acústico o auditivo transporta información auditiva y vestibular, su evaluación implica pruebas auditivas, como lo son las pruebas de Weber y Rinne. La audición se evalúa primero en cada oído, susurrando algo mientras se ocluye el oído del lado opuesto. Cualquier sospecha de pérdida auditiva debe impulsar a pruebas audiológicas formales para confirmar los resultados y ayudar a diferenciar la pérdida de audición. Noveno y décimo par craneal. Los nervios craneales noveno, glosofaringio, y décimo, vago, suelen evaluarse juntos. Se presta atención a la simetría en el ascenso del paladar mientras el paciente dice "ah". Si un lado es parésico, la úvula está elevada del lado opuesto al lado parésico. Se puede usar un depresor lingual para tocar una cara lateral posterior de la faringe, luego la otra, y la simetría del reflejo nauseoso. La ausencia bilateral de dicho reflejo es frecuente entre individuos sanos y puede no tener importancia. Onceavo par craneal. El nervio craneal onceavo, espinal accesorio, se evalúa mediante el examen de los músculos inervados por este. En el caso son 2. Para el esternocleidomastoideo, se pide al paciente que gire la cabeza contra la resistencia ofrecida por la mano del explorador, a la vez que se palpa el músculo activo. Para el trapecio superior, se solicita al paciente que eleve los hombros contra la resistencia que ofrece el examinador. Doceavo par craneal. El doceavo nervio craneal hipogloso se valora pidiendo al paciente que saque la lengua e inspeccionando la presencia de atrofia, fasciculaciones y debilidad. La desviación de esta se produce hacia el lado de la lesión. Patrick o Faber. Con el paciente de decúbito supino se flexiona el muslo y la rodilla y se coloca el malleolo externo sobre la rótula de la pierna opuesta. Se deprime la pierna así colocada y si produce dolor es indicio de una artritis de la cadera. Maniobra de Huber. El paciente en decúbito supino debe levantar la pierna dolorosa mientras el examinador sujeta por debajo el talón de la otra pierna. El objetivo de esta maniobra es ayudar a establecer si el enfermo simula el problema al referir que no puede levantar la pierna. Si el enfermo apoya la pierna sana en la mano del explorador al tratar de elevar la enferma, pueda o no pueda elevarla, es negativo. De lo contrario, es positivo. Maniobra de la Segue. Con el paciente en decúbito supino, el examinador levanta la pierna del paciente manteniéndola extendida. Una variación es levantar la pierna mientras el paciente se encuentra sentado. Sin embargo, esto reduce la sensibilidad del test. El test positivo es cuando aparece dolor ciático, cuando la pierna estirada está en un ángulo entre 30 y 70 grados. Los falso positivo aumentan con la edad. Test de Romberg, también llamado maniobra de Romberg, es un estudio de neurología clínica en el cual se valora la propiocepción consciente en nervios periféricos. En este test se solicita a la persona que se ponga de pie con ambos pies muy cercanos, con los ojos abiertos para posteriormente pedirle que los cierre. La pérdida del equilibrio al cerrar los ojos es una prueba positiva que nos habla de alguna normalidad, como la falta de propiocepción. Reflejo rotuliano o patelar. Se explora con el individuo acostado o sentado, estando sus piernas semiflexionadas sobre el músculo. Se percute en el tendón del cuádriceps por debajo de la rótula. La respuesta que se observa es la contracción del cuádriceps y una elevación de la pierna. Reflejo supinador o braquiorradial. La mano del paciente apoyada sobre el regazo y el antebrazo ligeramente pronado golpea el radio con el extremo plano del martillo a 2,5 centímetros de la muñeca. Reflejo aquileo o del tríceps sural, sujeto puesto de rodillas sobre la cama, camilla o una silla, pies fuera del borde, se lleva ligeramente hacia adelante de la planta del pie y se percute sobre el tendón de Aquiles o tendón calcáneo. La respuesta es la extensión del pie. Reflejo bicipital. Mantenga el antebrazo del sujeto en semiflexión y semisupinación, descansado sobre el suyo, sostenido por el codo o descansado sobre los muslos. El explorador apoya el pulgar de su mano libre sobre el tendón de bíceps del sujeto en la fosa
antecubital y percute sobre la uña del pulgar o sobre este, con la parte más fina del martillo percutor. Si el mismo es de forma triangular, se obtiene la flexión del antebrazo sobre el brazo. Reflejo tricipital y olecraneano. Con una mano se toma el antebrazo del sujeto por el codo y se sostiene sobre su antebrazo, cruzando el tórax, colocándolo en un ángulo recto con el brazo y se percute el tendón del tríceps, preferiblemente con el lado más ancho del martillo. La respuesta es la extensión del antebrazo sobre el brazo. Otra alternativa es que el antebrazo cuelgue libremente al lado del cuerpo sostenido en abducción de 90 grados.